Se dice que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos, es una fábrica de dioses. El ser humano tiene por naturaleza tratar de dibujar un Dios creado a su propia imaginación y creado a su propia conveniencia. El ser humano tiene una inclinación a tratar de figurar un ser divino, un ser supremo basado en lo que él cree, en lo que él piensa, a tal punto que él mismo cree ser Dios de sí mismo. Y de ahí viene la expresión de acuerdo a lo que yo pienso, esa expresión natural del ser humano, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso, a mí me parece que esto es así. A mí me parece que esto es lo correcto y yo creo que Dios debe ser de esta manera. Y se llega a la conclusión de dibujar a un Dios a la forma como el ser humano quiere hacerlo. De ahí viene la expresión esta de que cada quien adora a Dios a su manera. ¿Por qué creen que dicen eso? Cada quien adora a Dios a su manera. ¿Por qué? Porque cada quien hizo un Dios a su manera y como lo hizo a su manera, le adora a su manera. ¿Entendieron esta parte? Ese es el grave problema del ser humano. Entonces, cada cultura forma un Dios a su forma y a su manera. Y cada ciudad y cada nación y cada individuo, cada familia, cada persona crea un Dios en su pensamiento y en su corazón de acuerdo a su criterio y de acuerdo a ese Dios que él mismo creó, él mismo empieza a rendir adoración de acuerdo a lo que él cree como debe adorar. Esto es semejante cuando Aarón estaba en las faldas del monte Sinaí, se encontraba allí y Moisés tardaba en descender del monte. El pueblo pedía que les construyera un Dios y él construyó un becerro de oro y dijo, he aquí vuestro Dios. ¿De dónde nació ese becerro de oro? Del corazón de ¿quién? De Aarón y del pueblo. Y construyeron un Dios a su manera y dijeron, mañana haremos fiesta para Jehová de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra manera. Eso ocurre hasta el día de hoy. Y cada persona, cada individuo, ejemplo, aquel incrédulo que no cree en Dios, el que dice yo no creo en eso del evangelio, en esas cosas yo no creo. Aquellos ateos que dicen no creo en Dios, no creo en nada, yo creo en mí mismo, ha construido un Dios a su manera. ¿Quién es ese Dios? Él mismo. Y se adora a sí mismo de acuerdo a su percepción y de acuerdo a su criterio. Y este tipo de pensamiento, filosofía, se repite en todo ámbito de todo ser humano, sea el ser humano estudiado o no estudiado, sea catedrático o no catedrático, ignorante o no ignorante. Escucha, el ignorante, hablemos así, el que ignora, el ignorante, el que no conoce de letra, de una comunidad lejana que ni siquiera han conocido la civilización, pero ellos reconocen la existencia de un Dios porque Dios ha escrito en el ADN del ser humano, en la identidad intrínseca del ser humano, siempre está allí el testimonio de que existe un ser supremo. Existe un ser supremo. Por lo tanto, ellos ¿qué hacen? Buscan a la luna para adorar a la luna, o buscan al sol para adorar al sol, o buscan a seres o animales, qué sé yo. Mira, en la India adoran a las ratas, a los ratones. El templo en la India existe una cantidad de ratones que son venerados como algo santo, ¿te das cuenta? Entonces, de acuerdo al criterio de cada persona, construye un Dios y a ese Dios rinde adoración y rinde pleitesía. Aquellas personas que dicen, yo no rindo a ningún Dios, a nadie, yo soy completamente apático a todo eso, yo no participo con nadie ni con nada, a mí no me gusta nada. ¿Cuál es el Dios de él? Él mismo. Él mismo. Así de sencillo es este tema. Por lo tanto, es importante que la iglesia del Señor hoy por hoy seamos desafiados para que podamos enfrentarnos a la realidad de saber cuál es el Dios verdadero. Porque hay un detalle, dice la palabra del Señor, que Dios es un Dios de dioses. Entonces existe el testimonio de que existen más dioses. ¿Y cuántos dioses hay? Hay miles y miles y miles de dioses por todo lugar, en todas partes. Solamente religiones, existen cuántas religiones. Es impresionante la manera como hoy se ha proliferado tanta religión y tanta secta y cada uno adora a Dios a su manera.
He ahí el resultado de la falta de conocer a Dios, porque si conocemos al Dios de la Biblia, adoramos al Dios de la Biblia y tenemos que tener comunión entre los que adoramos al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es único, no existen dos dioses en la Biblia, existe un solo Dios, una sola voluntad, un solo Señor, una sola fe en la Escritura. Y eso es lo que en esta mañana quiero abrir esta serie con todos ustedes para que podamos juntos ir conociendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice de nosotros? Dios creó al hombre, los cielos y la tierra, colocó al hombre en el planeta Tierra. Y ahora Dios dice esto: miren, yo no quiero que ustedes se esfuercen por ser estudiosos y sabios catedráticos que tengan masterado y que tengan esto. Esto no es mi consejo, dice Dios. Lo acabaste de leer. Vamos a leer una vez más. Así dice el Señor, Dios eterno, dice Jehová: no se sienta demasiado alegre, no se sienta alabado aquel que se cree sabio. No se alabe el sabio en todo lo que ha aprendido. Es que yo soy arquitecto, es que yo soy ingeniero, es que yo soy médico, es que yo soy abogado, es que yo soy esto, soy aquello. Es que tengo 3 títulos. Por fin logré alcanzar mi título al máximo, ya tengo 3 doctorados, tengo 4 honores, pero tengo una cantidad de títulos ahora, por fin, ahora sí soy una persona entendida. Dice el eterno Dios que eso no te sirve para nada, te sirve solamente para que puedas vivir aquí, en este lugar. Y recuerda que el ser humano es transitorio, el ser humano nace, crece, reproduce. Y ahí está la parte importante, debe trascender y luego morir. Pero el ser humano no ha entendido aún todavía. Por eso es que el ser humano, aún todavía hasta el día de hoy, el ser humano común y corriente, aquel universitario que cree ya haber tocado la cima del monte, aquel estudioso que cree ya saberlo todo, no puede contestar esas preguntas: ¿de dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Y hacia dónde te vas? Y si preguntas ¿de dónde vienes? Dice, pues no sé. ¿Y qué haces aquí? Pues no, tampoco sabe. ¿Y para dónde te vas? Tampoco sabe. A donde Diosito quiera, dicen. Esas son las preguntas que siempre han sido preguntas que se han hecho en las universidades más grandes y en las que son puntos de discusión. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Y para dónde te vas? ¿Acaso eres un accidente fortuito de una lotería astronómica? ¿Acaso eres nada más alguien que yo vine aquí porque mi papá, mi mamá se alocaron y me trajeron? Y como ellos cometieron ese error y ahora es la culpa de ellos y tienen que cuidarme, tienen que alimentarme, tienen que darme de comer. ¿Y luego qué? Yo qué sé. Sin brújula, sin dirección. Generalmente la juventud de ahora vive ese punto muerto, que no saben responder. No entienden, eso las universidades no te van a enseñar. De ahí tanta filosofía para tratar de contestar esas preguntas, pero esas son interrogantes que el ser humano no puede contestarse a sí mismo. Y al final, ¿a dónde te vas? Entonces, es importante que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, contestemos a estas interrogantes y solamente encontramos respuestas en el creador de los cielos y la tierra. No hay en ningún otro lugar respuestas al respecto. Y todos aquellos filósofos grandes que murieron pensaron que ellos podían controlar esta vida y al final terminaron antes de su muerte diciendo que se van con la confusión de no saber qué sucede. Sigmund Freud, por ejemplo, uno de los filósofos más grandes de la historia de los últimos tiempos, el padre de la psicología. Al morir, el hijo de él terminó drogadicto, el otro hijo se suicidó y él al morir terminó diciendo: yo todas las preguntas me he contestado excepto una, no sé a la final qué es lo que la mujer quiere. Se fue y murió sin saber qué es lo que la mujer en realidad quiere. Solamente encontramos respuestas en la palabra del Señor. A este libro sagrado que desde las bibliotecas de los colegios, universidades y escuelas han sido retirados. ¿Sabes por qué? Porque mientras más ignorante seas de este libro, de esta literatura sagrada, mientras más ignorante seas, eres un mejor tonto útil para esta sociedad decadente, aunque tengas los títulos que tengas.
Y Pablo lo dijo, y nadie se iguala al conocimiento que Pablo tenía. Pablo era un catedrático, conocedor de la ley en cuanto a judío, judío, en cuanto a prosélito, prosélito. Era impresionante en cuanto a cátedra se refiere. Pero cuando conoció la revelación de la palabra del Señor, ¿sabe qué dijo Pablo? Todos los títulos que yo ostento tener, lo considero como basura frente al conocimiento de Dios. ¿Qué tan importante es tener conocimiento de Dios? Es tan importante, tan vital, que de eso depende tu eternidad. Y por eso este conocimiento de Dios es demasiado importante. Y Dios dice esto: no se sientan alabados o se sientan satisfechos. Ahora recientemente acá en Ecuador pasó las graduaciones, ¿cierto? La fiesta de graduación. Es como que si hubiesen sacado la lotería porque ya salen del colegio. Terminaron sexto curso, ahora sí, qué alegría, qué contento, hagamos fiesta y vamos con invitados, y eso es redes sociales y todo. Y aquellos que salen de la universidad, caramba, logré un objetivo, por fin ya soy, ahora sí, ya qué, ya qué, ya qué, ya qué, es lo que siempre el ser humano debe preguntarse, ya qué. Es que ya tengo un título, sí, ¿y ahora qué? Estoy listo para irme a ser esclavo de una empresa durante los años hasta jubilarme, luego de jubilarme regresar a casa a morir. ¿Qué logro? ¿Cuál es la victoria? ¿Qué ha ganado con todo eso? Y nosotros los padres tenemos este mal pensamiento, dice, tenemos que dar a nuestros hijos el estudio porque el estudio es la mejor de las herencias. ¿Eso quién te dijo? Eso nos hicieron entender y nos dijeron a nosotros, la sociedad nos metió en la cabeza a nosotros. Estudia para que seas alguien. Estudia porque si tú no estudias no eres nadie. ¿Eso quién te dijo? Hermanos queridos, podemos hablar de este tema. Pero pastor, entonces no hay que hacer estudiar. No, puedes estudiar, pero debes tener prioridad entre el conocimiento de Dios en primer lugar y el estudio en segundo lugar. Pastor, no creo eso, usted está muy equivocado. Yo pienso lo contrario. Ok, ese es tu pensamiento, pero dice Jesucristo de esta manera: si ustedes buscan el reino de Dios en primer lugar, el conocimiento de Dios en primer lugar, si ustedes anhelan conocer a Dios en primer lugar, el resto de las cosas van a caer por su propio peso. Por su propio peso. Así de sencillo. Así es como Dios opera. Recuerda que Dios siempre opera al contrario de lo que el ser humano opera. Ejemplo, el ser humano lucha por vivir. Dios dice, el que encuentra la muerte, ese tiene vida eterna. El ser humano lucha por escalar peldaños, ¿sí o no? Dice, escala, 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 y cuando ya llega a la cima, dice, ahora ya soy médico, ya soy abogado, ya soy esto, ahora sí ya soy tal, 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 ahora sí ya tengo un apellido, tengo un nombre. ¿Y sabes cómo observa Dios eso? Dice, no eres nada. Porque en la mente de Dios y en el pensamiento de Dios dice, aquel que se humilla, ese será exaltado, y el que se exalta, ese será humillado. Entonces, por más títulos que tenga, yo debo mantenerme siempre hacia abajo. Pero ahora es al contrario. Entonces, el conocimiento de Dios es la clave del éxito del ser humano. Esa es la clave del éxito de una congregación. Es la clave del éxito de un predicador. El conocimiento de Dios. Es importantísimo entender y conocer a Dios. Entonces dice Dios, no se alabe el sabio en lo que sabe, ni tampoco se alabe el valiente en su valentía. El fortachón, el valiente, el bravo, el enojado, el que yo soy así, es que nací así, mi padre era así, Atahualpa, Rumiñahui. Y yo soy un rumiñahuito, sí, por esa razón soy así, tengo un carácter así, pero todo, soy bravo, soy bien enojado. O valiente, dice, confías en tu ejército. El valiente no se alaba en su valentía, porque tampoco sirve nada de eso.
Y aquel que ha luchado por tener dinero toda su vida y logró tener dinero y ahora tiene full dinero, dice, no se alabe el rico en su riqueza. Tampoco se alabe el rico en su riqueza. Estudio, valentía y riqueza no sirve para nada, dice el Señor. No se alabe en eso. Téngalo, pero no se alabe en eso. Téngalo, pero no trate de disfrutar con eso, porque ese no es el todo del ser humano. Ahora viene el consejo. El que quiera alabarse, el que quiera sentirse bien, el que quiera sentirse realizado, el que quiera sentirse que ha alcanzado el objetivo, dice textualmente el versículo 24, mas alábese en esto, yo le recomiendo, dice Dios, que el hombre puede alabarse. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, el que quiera alabarse, alábese en esto. ¿En qué? En entenderme, dice Jehová, y en conocerme, dice Jehová. Dice, seres humanos terrícolas que habitan en la tierra, a ustedes terrícolas, yo les recomiendo, alábese en esto. ¿En qué? En conocerme, en entenderme. Está bien que estudien, pero desen el tiempo, la oportunidad máxima de sus vidas para que me puedan conocer. Porque el conocerme y entenderme, ese es el todo del ser humano. Entonces ahora tenemos la respuesta. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí y para dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de Dios, de tu vida y la mía, de estar acá? Se dice en la ciencia que son millones de espermatozoides que luchan por llegar al óvulo materno. Es una carrera a muerte, se menciona, y de tantos millones de espermas que van camino al óvulo materno para encontrar hábitat y vida y gestar y germinar en el óvulo materno, dice que solamente uno, y ese uno logró entrar, y ese uno eres tú, soy yo. ¿Cuál es el objetivo entonces de nuestra vida aquí? Para aquellos que dicen, yo no sé para qué he nacido, para qué estoy aquí, no sé ni para qué he venido. El propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros que estamos habitando este planeta Tierra tiene un propósito eterno. ¿Y cuál es ese propósito? Aquí está. No es el estudio, no es la riqueza, no es la valentía, no lo es. ¿Cuál es? Conóceme y entiéndeme. ¿Quién soy yo? Dice Jehová. Es todo lo que yo quiero de ti, es todo lo que Dios quiere de nosotros, que le lleguemos a conocer. Ahora, ¿por qué razón Dios quiere que nosotros le lleguemos a conocer? Para reconocerlo y adorarlo como lo que Él es. Porque existen muchos dioses que están compitiendo con tratar de engañar al ser humano, haciéndose pasar como el Dios de la Escritura. Entiéndeme y conóceme, que yo soy Jehová y tengo tres características: hago misericordia, hago juicio y hago justicia en la tierra. Es lo que yo hago: misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esto es lo que yo quiero de todos vosotros, dice el Señor. Este es lo que yo deseo. Ustedes han orado y le han dicho, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, muéstrame tu voluntad. Aquí tienes la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le conozcas y que le entiendas. Es todo, que le conozcas y le entiendas. Ahora, estas dos palabras son muy importantes. Mira que conocer tiene dos partes, podemos decir, conocer. La una es conocer mirando a la persona, se conoce de vista. Y la otra forma de conocer es la que nos relacionamos. ¿Y cuál de estos dos tipos de conocer o de conocimiento es lo que garantiza una buena relación? Le hago una pregunta. Ustedes me conocen a mí de vista, los que me conocen de vista. Si yo a usted le digo que me sirva de garante para sacarme un carro, ¿me serviría de garante? No, porque me conoce solo de vista, y de vista buena gente parece. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué sucede si yo tengo una relación con ustedes de amistad, que ustedes llegan a mi casa, yo llego a su casa y hacemos una comida juntos y estamos permanentemente en una relación, nos conocemos, pero mediante el diálogo y la conversación, y entonces si llegase a ver la necesidad de hacerlo, ¿ustedes lo harían? Claro que sí. Por supuesto que ya le conozco, ya sé. Entonces hay dos premisas en cuanto a conocer. El mundo dice conocer a Dios.
La religión dice conocer a Dios. Predicadores dicen conocer a Dios, pero hay dos maneras de conocer. La una, conocer de vista, y la otra, conocerlo en la relación. Job dijo de esta manera. Él conocía a Dios y él dijo de esta forma, al final, capítulo 38 y 39 de Job, él dice esto: Dios, hablando con el Padre Eterno, de oídas te había oído. Yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te pueden ver. Después de la tribulación, después de lo que sucedió, dice, ahora yo te puedo ver, palpar, ahora sí te entendí bien. El conocimiento de Dios no es algo de que la religión puede decir, puede hacerlo. Es que ya hice la primera comunión, ya hice la confirmación y yo ya tengo con Dios una buena relación. Y nada más con persignarte no significa que tú conoces a Dios. O nada más por decir soy cristiano no quiere decir que tú conoces a Dios. Tiene que haber una relación de padre a hijo del Dios eterno con esa persona que hoy dice, ostenta conocer a Dios. Tiene que haber una relación. Entonces, por un lado conocer y por otro lado entender. Si nosotros hemos discutido muchas de las veces y le decimos, es que no me entiendes. ¿En qué momento la otra persona no te entiende? Tú sientes que no te entiende. ¿Por qué? Porque no te conoce. Porque no te conoce, no te entiende. Pero cuando ya te conoce, ejemplo, me dice, pastor, ¿y usted por qué le soporta tanto a esa persona? Tranquilo, no te preocupes, pero lo conozco, ya sé cómo es él. No me preocupa lo que diga, lo que hable, porque ya le conozco. El conocer te lleva a entender. Hermanos queridos, y es lo que Dios quiere de nosotros, de todos nosotros y sobre todo de la iglesia del Señor. El mundo por falta de conocimiento está en un serio problema, en una seria dificultad. Quiero que lean conmigo Isaías 43:10, por favor. Dios nos dice a nosotros, en el contexto de esto que acabamos de hablar en este instante, dice así: vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Te hago una pregunta: ¿en qué momento tú eres testigo de alguien? ¿Cuando solamente le has visto de vista nada más, o cuando ya le conoces bien, estás dispuesto a ir a testiguar y decir, yo juro o yo atestiguo de que lo que estoy diciendo, garantizando a esa persona porque lo conozco bien? Mira esto: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, yo los escogí para que me conozcáis. ¿Para qué nos escogió? Para que me conozcáis y me creáis y me entendáis que yo mismo soy, dice Jehová. Eso nos habla a nosotros. Vosotros sois mis testigos y yo los escogí, no ustedes a mí, sino yo los escogí. ¿Y para qué los escogí? Para tres cosas: para que me conozcan y para que me crean y para que me entiendan que yo mismo soy el creador de los cielos y la tierra. Ese es el objetivo por el cual yo te he llamado. Hermanos queridos, tú y yo estamos hoy sentados en este lugar. Estamos presentes en este lugar. Mis hermanos allá en la iglesia virtual están presentes con su familia en los diferentes países en este mismo instante. Están escuchando este mensaje. No es porque usted quiso, sino porque Dios le ha elegido, le ha llamado. ¿Para qué? Para que nosotros le conozcamos, para que nosotros creamos en Él y para que nosotros le entendamos que Él mismo es el creador de los cielos y la tierra. Nuestro Salvador, nuestro Hacedor, el Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura. Y que no seamos engañados con muchos dioses, porque dioses existen. Lo que el ser humano piense de Dios, en cualquier aspecto, eso mismo será el resultado de nuestra actitud hacia Dios, ya sea para bueno o ya sea para mal. Ejemplo: si pensamos que no hay Dios, vamos a vivir como que no hay Dios. Pero si creemos que hay Dios, vamos a vivir teniendo temor de ese Dios que existe. He ahí la diferencia entre aquellos que dicen creer en Dios y viven como le da la gana. Eso significa que no creen en Dios y que Dios para ellos no existe, porque su actitud es vivir como que si no hubiera Dios. Ejemplo: el muchacho que dice, no, mi papá es bien estricto y mi padre es, no, mejor con mi papá no me meto yo. Pero sale con sus amigos, llega a la hora que le da la gana, hace lo que le da la gana, vive como le da la gana,
va 3 días de viaje, el papá ni le llama al papá, apaga el teléfono, hace lo que le da la gana. La pregunta es la siguiente: ¿él tiene un padre? Sí tiene un padre, pero no es padre para él. Porque ¿qué dice la palabra? El hijo debe honrar a papá. ¿Y qué dice la escritura al respecto del padre? El padre debe disciplinar a su hijo, ¿no es cierto que sí? Tiene que haber esa relación. Y de la misma forma es también con la persona que dice creer en Dios, debe vivir como que si Dios existe para él. Y la persona dice que no cree en Dios, entonces ella vive como viven, aunque dicen que creen en Dios. Y te das cuenta, todos creemos en Dios y adoramos a Dios, y eso vamos a mirar ahora. Por lo tanto, si tenemos ideas erróneas de quién es Dios, vamos a tener una vida llena de errores, como también una iglesia desviada de la verdad de todo su contenido, del conocimiento de Dios. Satanás, el ángel caído, siempre ha distorsionado la verdad de Dios desde el principio. Su carácter, su soberanía, su identidad, su majestuosidad, siempre Satanás ha tratado de desviar para que el ser humano deje de ver al Dios de la Biblia y vaya a ver a un Dios paralelo que se parezca al Dios de la Biblia. Y aquí va un ejemplo. Un ejemplo de esto es que por el mundo entero se ha pregonado, inclusive desde los púlpitos se pregona de que Dios es amor. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Dios es amor? A ver, ¿Dios es amor? Amén. ¿Por qué Dios es amor? Porque así dice la palabra que Dios es amor. ¿No es cierto que sí? Y hay una diferencia en que si Dios tiene amor, no tiene amor. Dios es amor. Hay que tener bien claro eso. Entonces Dios es amor. Ahora, y hoy todo el mundo, como dicen que Dios es amor, dicen Dios es amor y por lo tanto Dios no condena a nadie. Dios no es malo, Dios no castiga, Dios no corrige. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El ser humano tiene un problema muy serio al entender el significado de amor como ser un Dios permisivo. Ejemplo, el Padre al hijo le ama tanto, te amo tanto, mijo, que haz lo que quieras que yo te perdono. ¿Eso es amor? ¿Eso es qué? Eso es odio, no es amor. Eso dice la palabra. El padre al hijo que ama le disciplina, lo corrige. Entonces, lo contrario de esto es el padre que aborrece a su hijo, le deja que su hijo haga lo que le dé la gana. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿cómo puede decir un Dios que ama, un Dios que es amor, permitir que hagan lo que le dé la gana a sus hijos? Es contraproducente. Y ahí es donde viene la mala interpretación y el no conocimiento del Dios de la Biblia, sino que se inventaron un Dios paralelo al Dios de la Biblia. El Dios de amor que hoy se enseña, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Suena elegante, ¿cierto? Dios es amor. Y ahí está en el carro, en la parte de atrás, dice, sonríe, Dios te ama. Y entras a una casa y ahí está un rótulo y dice, sonríe, Dios te ama. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Camisetas, Dios es amor. Hoy por hoy se dice, vamos a predicar la palabra, salen a evangelizar con rótulos en la calle y dice, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. La pregunta es la siguiente, ¿en realidad el Dios de la Biblia te ama como tú crees que debe ser amado, que te consienta todo, que Dios te haga, que te permita todo? Así es como la Biblia menciona. ¿Ese es el Dios de la Biblia? No, el Dios de la Biblia te ama. En realidad te ama. Y como te ama, te corrige, te disciplina, te azota y te castiga. No, es que Dios no es malo. Es que Dios no es así. Pastor, usted está equivocado. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es cariño, Dios es afecto, Dios parece Walter Mercado, paz y amor, y mucho amor, y mucho amor. ¿Te das cuenta? Ese es el Dios paralelo.
El Dios que está compitiendo con el Dios de la Biblia, ese es el que dice, yo te amo y tengo un plan maravilloso para ti. Mira, acéptame, estoy llorando detrás de la puerta, golpeando la puerta de tu corazón. Déjame entrar, por favor, rogando y rogando y rogando al ser humano. Y el ser humano dice, ahora no, otro día. Ahora no, otro día. Déjame primeramente terminar mis estudios, déjame salir de la universidad, déjame comprarme un vehículo, déjame hacer esto. Después de esto yo ahí sí te voy a prestar atención. Ahora no. Y ese Dios que no es el de la Biblia dice, está bien, te esperaré siempre. ¿Han escuchado esto? Por ahí encuentras ustedes a muchos predicadores y motivadores que ya se confunden entre motivadores, entre predicadores. Ya hay una confusión tremenda porque no se sabe, no se identifica quién mismo es. Y dicen eso, no te preocupes, Dios te ama tanto, 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 que hagas lo que hagas, Él siempre va a estar para ti ahí, siempre para ti, siempre para ti. Dios está allí contigo, hagas lo que hagas, seas lo que hagas, la perversidad que hagas, Dios va a estar siempre amándote, amándote. Recuérdalo, recuérdalo, que Dios es amor, nunca te olvides que Dios es amor, Dios es amor. Eso hasta motiva, ¿cierto? Y ustedes, hasta que está durmiendo se despertó, dijo, caramba, este mensaje es para mí. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, tranquilo, no te preocupes, mira, fracasaste, fallaste, estás de esta manera, hiciste lo que hiciste, Dios te ama. Debes entender que Dios te ama y el amor todo lo puede. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entiende, el amor de Dios es impresionante. Dios no ama como te ama tu mujer o como te ama tu marido o como te ama tu padre. No, no, no. Dios te ama, hagas lo que hagas. Y ahí está. Los homosexuales, el movimiento LGTBQHZ, no sé cuántas cosas más que van aumentando hoy por hoy. Dicen, Dios me ama tal como soy. ¿Te das cuenta? Ese no es el Dios de la Biblia. No, no es el Dios de la Biblia. Iglesias cristianas, entre comillas, que hoy por hoy existen donde dos hombres son marido y mujer y son predicadores. Y ahí está el predicador de bigote y la esposa del pastor, la pastora, otro de bigote. El amor todo lo puede, el amor sobrepasa el entendimiento y Dios es amor. Y aquí en esta pareja hay amor y el amor todo lo soporta, todo lo puede. ¿Te das cuenta? Ese no es el Dios de la Biblia. Están usando la Biblia para presentar a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y así sucesivamente. No, es que aquí hay mucho amor, amor. ¿No he escuchado eso hoy por hoy en los círculos cristianos evangélicos? Hablar de un Dios que es puro amor, puro amor, puro amor. Yo quiero que tú leas, por favor, Romanos capítulo 11, verso 22. Veamos a ver si es que eso es realidad. Veamos si eso es verdad. Amén. Veamos si es verdad. Ese pensamiento que muchos inclusive han predicado pensando que eso es bíblico. Lo que se dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Dios ama al pecador con un amor tan profundo, pero aborrece al pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios al pecador le salva porque le salva y al pecado le condena porque le condena. Y por esa razón que hoy por hoy usted, la religión católica y aún hasta la evangélica, cuando una persona muere, todos tienen de manera inmediata que Dios le tenga en su santa gloria. Y ahí observan ustedes en el muro de Facebook de manera inmediata, alguien murió, un lacito negro y ahí está, que Dios lo tenga en su gloria. Allá arriba de los cielos donde está mirando, el infierno está vacío para la religión. No hay nadie en el infierno, el diablo está solito. ¿Qué clase de engaño y mentira es eso? Es que mi amigo estaba aquí, estaba allá y murió y a Diosito se lo llevó. Todos están arriba, no hay nadie abajo. Es impresionante. Ese no es el Dios de la Biblia. Déjame presentar al Dios de la Biblia. Lee conmigo lo que dice. Mira pues la bondad. ¿Y qué más? Y la severidad de Dios.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Aprende a distinguir entre una cosa y otra. La bondad y la severidad, amor y la ira. Aprende a identificar con claridad al Dios de la Biblia, que Él es el poseedor del amor y también de la ira. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Aquí viene la explicación. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Sonó bonito. Y lo que dice a continuación es lo que debe hacernos pensar. La bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás ¿qué? Cortado. Permítanme en esta mañana, señoras y señores, presentarle al Dios de la Escritura, al Dios de la Biblia, frente a todos aquellos dioses que hoy compiten en este mundo por el corazón de vosotros. El Dios de la Biblia es demasiado claro y evidente en cuanto a la identidad de su carácter para con su creación. Y aquí tenemos algo muy claro, y textos tras textos podemos leer frente a esta verdad que acabo de mencionar. Dios es amor, pero por otro lado es fuego consumidor. Dios tiene un amor profundo a tal punto que a su Hijo entrega por nosotros, pero también tiene una ira. La copa de la ira de Dios está por derramarse contra aquellos que oyendo, conociendo y se han rebelado contra Él y han menospreciado su gracia. No, es que Dios me ama, Dios me ama, Dios te ama, Dios me ama, Dios me ama. Y si tú tienes fe que Dios te ama, Él te va a amar. Estás equivocado. Porque el Dios que salva es el Dios de la Biblia, no el Dios que se inventó un predicador o cualquier persona que se inventó. No, el Dios de la Biblia es el que salva. Y ese Dios de la Biblia, dice la palabra, que tienen que tener mucho cuidado. Porque existe bondad y severidad. Severidad para los que rechazan, para los incrédulos, para los que reniegan y para aquellos que conociendo rechazan. Pero la bondad, el amor de Dios para contigo, obviamente, si permaneces en esa bondad. Si permaneces en esa bondad. Pero si es que conociendo y después de conocer te dices, no importa, yo voy a amar a Dios a mi manera, yo voy a adorar a Dios a mi manera, con mi capricho, con mi orgullo, con mi resentimiento, yo sé que Diosito contigo. Déjame decirte algo, dice, si permaneces, pero si no permaneces serás cortado. Pero pastor, ¿cómo es eso de serás cortado? ¿Cómo es eso de serás cortado? Sencillo, Jesucristo dijo, mi Padre es el dueño de la viña. Mi Padre es el dueño de la viña, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador y todo pámpano, rama, tú y yo, que en mí no lleva fruto, que dice, será cortado y echado al fuego. Pero todo aquel pámpano, toda rama que en mí lleve fruto, mi Padre le va a podar, le va a limpiar para que lleve más fruto. Permanece en la bondad de Dios, en ese amor de Dios. Permanece en ese amor de Dios, en esa bondad de Dios. Permanece. Caso contrario serás cortado. Pastor, pero ¿me podría explicar un poco más claro? Porque todavía no tengo entendido. Porque a mí me han dicho que Dios es amor y que Dios aguanta y soporta y soporta y soporta todo hasta el final. Y al final de cuentas Él termina perdonando porque Dios es amor. Así me enseñaron. Ok, lee conmigo Romanos capítulo 1, dejemos que la Escritura nos diga. Romanos 1:21, escucha esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ya le conocieron como lo que Dios es. Habiendo sido presentado el Dios de la Biblia, habiendo conocido al Dios de la Biblia, que por un lado es bondad, por otro lado ira, solamente quieren construir un Dios de puro amor. Ok, aquí viene el mensaje, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, como al Dios de la Biblia, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, de acuerdo a su criterio, su pensamiento, y su terco, necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Fue entenebrecido. Versículo 22.
Profesando ser sabios, se hicieron tontos. Necio significa tonto. Y tonto significa necio. Profesando ser sabios, se hicieron tontos y cambiaron la gloria de Dios. Presta atención, cambiaron la gloria del Dios de la Biblia, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Decidieron crear un Dios a su manera, a su criterio, a su pensamiento, a su forma, a su capricho. De acuerdo a su resentimiento, construyen un Dios igual que ellos. Conociendo al Dios de bondad y de severidad, deciden construir un Dios a su forma y a su manera. Bien, versículo 24, perdón. Por lo cual, en el resultado de esta actitud, también Dios, el Dios de la Biblia, los entregó a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, en otras palabras, le dejó vía libre para que la concupiscencia de ese tonto corazón haga y practique lo que le dé la gana hacerlo. Mira esto. De modo que deshonraron entre sí, como resultado de aquello, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sus propios cuerpos. En otras palabras, atentaron contra su propia dignidad. Atentaron contra su propia imagen. Atentaron contra sí mismo y terminaron siendo adictos, terminaron siendo borrachos, terminaron siendo homosexuales, terminaron siendo todo lo peor. Atentaron contra sí mismos. Versículo 25. ¿Y por qué razón? Ya que cambiaron la verdad de Dios, la verdad del Dios de la Biblia, por la mentira. Y aquí viene el detalle. ¿De qué forma cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Honrando y dando culto a las criaturas, escuchando el razonamiento de tu propio corazón antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está el resultado. El Dios de la Biblia es único y los demás dioses te llevan al desastre. Versículo 26. Por esto, por haber hecho este cambio, por haber entendido, conocido al Dios de la Biblia, y mañana terminas haciendo lo que te da la gana, entonces Dios te entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En palabras para que me entiendan, las mujeres se convirtieron en lesbianas. Las mujeres, en vez de tener un deseo natural de varón, tienen ahora un deseo contra naturaleza de una mujer. Y ahí están los padres pensando, pero ¿qué hice de malo? Aquí está, dejaste al Dios de la Biblia y buscaste un Dios a tu forma y a tu manera. Y Dios dice, está bien, ¿quieres tú desarrollarte con el Dios que tú crees? Está bien, haz lo que tú quieras. Para aquellos hermanos que han estado sufriendo frente a estas experiencias de que usted conoce, dice, mire, yo conozco a alguien y yo tengo personas que dicen, yo fui pastor por 4, 5, 10, 15 años. Me topé con alguien que dijo, 30 años fui pastor yo. ¿Y qué pasó ahora? No, eso no es para mí. ¿Cómo así? ¿Cómo así no es para ti? Si 30 años, estabas 30 años, dice, lo que pasa es que en 30 años me di cuenta de que no, eso no es para mí. Frustrado en 30 años de ser pastor. ¿Y ahora qué es? Borracho, trovador, mal cantante y qué otras cosas más. Tanto tiempo para llegar. Mire, ahí tenemos por allí en las redes sociales, existen bastantes pastores que se han regresado a la iglesia católica y dicen, he encontrado la verdad. ¿Cuántos años? 25 años de ser pastor. Pastores que se hicieron ateos, hoy por hoy existe eso. Pastores que se hicieron homosexuales, dijeron, el amor entre los hombres ha sido un amor más puro. Porque Dios es amor, es la forma de amar más profunda que hay. Piénsalo, ¿qué está pasando en este mundo? Sencillamente porque no conocen a Dios.
Hoy por hoy dentro de las iglesias existen tipos de adoración y tipos de manifestaciones que nada tienen que ver con el Dios de la Biblia. Son otros dioses, dioses místicos, dioses míticos, dioses de unas experiencias extrañas, dioses que nada tiene que ver. Más parece una escena sacada de película donde están las tribus nómadas allí de los aztecas, de esos, cuando hay ese tipo de rituales y ceremonias casi semejante a esas existe hoy por hoy dentro de la iglesia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no conocen al Dios de la Biblia. Ya no conocen al Dios de la Biblia porque predicadores han presentado otro tipo de dioses que hoy por hoy creen. Por eso, hermanos, hay un texto en la Biblia que yo quiero que ustedes lean conmigo rápidamente, busquen eso, no está en los apuntes. Mateo capítulo 7, versículo 21. Este texto, mi amado hermano, tú y yo deberíamos tenerlo entre ceja y ceja permanentemente como parte de nuestra vida cotidiana. Este texto del libro de Mateo capítulo 7 versículo 21. Mira lo que dice la palabra del Señor. Es impresionante el texto, demasiado claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es impresionante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia aquí? En otras palabras, no todo el que me dice yo conozco a Dios me conoce a mí y me entiende a mí. No. No todo el que dice conocer a Dios le conoce. No todo el que dice ser predicador del Dios de la Biblia predica al Dios de la Biblia. No. Aunque hable con la Biblia, pero presenta un Dios completamente distinto al de la Escritura. ¿Qué más menciona? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es el que va a entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que le conozcamos y que le ¿qué? Entendamos. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Por qué opera de esta manera? La voluntad del Padre Eterno para la iglesia del Señor es que nosotros, tú y yo, le lleguemos a conocer. Porque ¿cómo puedes amar lo que no conoces? ¿Cómo puedes adorar lo que no conoces? Tenemos que adorar lo que conocemos y tenemos que amar lo que conocemos. Tenemos que honrar lo que conocemos y tenemos que respetar lo que conocemos. He ahí el resultado en una congregación donde no existe el respeto ni en la forma de vestir, ni en la forma de actuar, ni en la forma de vivir dentro de la congregación. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, otra cosa fuera. He ahí el resultado de una persona que viene a la iglesia y se sienta en la iglesia y se pone a dormir como que si no fuera con Él. ¿Por qué razón es eso? Porque no conoce a Dios, conoce a otro Dios, pero no conoce al Dios de la Biblia. Hermano, déjame decirte algo. Tú llegas a la iglesia y en la iglesia te sientas y te duermes, eres un inconverso, no eres un cristiano, eres un inconverso, no has nacido de nuevo. Pastor, usted solamente hablando de eso, es que el Dios de la Biblia pide de nosotros, ¿qué cosa? Honra, respeto, adoración. ¿Qué pide de nosotros Dios, el Dios de la Biblia? Tenme temor. Tenme temor, dice Dios, porque yo soy tu hacedor, yo soy tu padre. Padre que te encuentras aquí, tú estás aconsejando a tu hijo y tu hijo se empieza a dormir. ¿Qué haces tú con ese muchacho? Dime, a ver. Tú estás aconsejándolo, hijo, te estoy aconsejando. ¿Qué haces tú? Dímelo. Tú le respetas, mi hijito le voy a respetar que duerma. Dime eso, ¿qué vas a hacer tú? ¿Ah? ¿Acaso no sacas la mano y le das una caricia? ¿Ah? Soy tu padre, respétame cuando yo te estoy hablando, préstame atención. O está en el teléfono ahí mientras tú estás hablando. Te hago una pregunta, padre, ¿cómo actúas tú? Mi hijito, otro día hablamos. ¿Haces eso? No, de los pelos. Arrodíllate, clama a Dios porque te voy a matar.
Porque no conocemos a Dios, es que nosotros vivimos una vida relajada, sabrosa. No hay respeto en la congregación, no existe. Y he tenido que ir a predicar en congregaciones donde están allí con teléfonos celulares dentro de la iglesia, usando la Biblia en el teléfono. Ahora, fíjate si están usando la Biblia en realidad. Es que aquí tengo la Biblia. No has nacido de nuevo. Pastor, la Biblia no me hace nacer de nuevo. Tu testimonio sí. Tu testimonio sí. He ido a predicar en iglesias donde más de la mitad de la iglesia está dormida, ni bien empieza la predicación, incluido hasta el pastor. De verdad, yo y predicando digo, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago, Señor? Bueno, voy a decir lo que tengo que decir y así no me invitan más a predicar. Me ahorro esa fatiga. He tenido que confrontar a los pastores allí en primera fila y la pastora con la boca abierta, dormida, en plena predicación. Y bueno, ya, ok, está bien. Ya como el pastor Norman predica más de 1 hora, es razonable que después de 40 minutos empiece a dormir. Ya, es razonable, porque a la hora de la verdad solo hasta 40 minutos atiende. Pero como el pastor Norman ese predica mucho, entonces está razonable que de los 40 minutos en adelante empiecen a dormir. No es así, es 10 minutos empezando, ya están durmiéndose. En el teléfono, conversando, salen, entran, tienen mal de orina, no sé, al baño una y otra vez, toman agua como camellos y van al baño, agua. Es impresionante. Digo, Señor, ¿qué clase de Dios han sido enseñados en este lugar? El Dios de la Biblia es un Dios que merece toda honra, ¿sí o no? El Dios de la Biblia es un Dios que merece todo honor, todo respeto, ¿sí o no? El Dios de la Biblia es, adelante de ese Dios tenemos que llegar delante de Él con temor y con temblor. El Dios de la Biblia, cuando nos convoca a su reunión, tenemos que llegar puntuales. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de Dios es el que tú conoces? ¿A qué Dios tú adoras? Cuando llegas, cuando te da la gana, a la hora que te da la gana. Tienes una cita con tu papá y tu papá te dice, ven, quiero merendar contigo. A las 7 de la noche quiero que estés en casa. Y llegas a las 10. Y hay padres alcahuetes, dicen, guardarán a mi hijo porque él, a la hora que venga, para que venga a comer. Hay madres alcahuetas que dicen, guardarán, guarden allí, guarden. Y hay hijos que llegan, dicen, vengo muy rápido a comer, comen, me voy, hasta luego. No visitan ni a sus padres. ¿Y por qué hacen eso? Porque le conocen a papá, le conocen a mamá, que no pasa nada. Pasa lo mismo. ¿Cómo tenemos que ser nosotros con nuestro Dios? Él es Padre soberano. Y tenemos una reunión nosotros de culto 7:30 de la noche. ¿A qué horas debería yo estar en la reunión? Si 7:30 es el culto, 7:15 debo estar ahí por reverencia, por respeto, por honor al Dios de la Biblia. Pero como tu Dios es un Dios pelele, como el Dios que tú tienes es un Dios hecho y construido a tu manera, a tu antojo, conforme a tu cultura, conforme a tu vanidad, entonces a ese Dios tú le adoras como a ti te da la gana. No importa a la hora que llegue, no pasa nada. No pasa nada. Yo llego a la hora que yo quiera, hago lo que yo quiero, adoro como yo quiero, paso como yo quiero, vivo como yo quiero. A ese Dios que yo tengo, ese es tu Dios, pero el Dios de la Biblia es otro Dios. Y muchos en aquel día, lee conmigo lo que dice el versículo a continuación, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, tiembla mi amado hermano en esta palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿cómo no me vas a dejar entrar? Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará. Entonces, figúrate nada más un momento. En la puerta de la entrada al reino de los cielos se encuentra ¿quién? ¿La puerta? La puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo. Entonces, observa un momento aquí. Mira esto. Aquí está la puerta. Haz de cuenta que aquí está la puerta. Cristo está en la puerta. Tú vas entrando.
a la puerta, ya al gozo del Señor. Permisito, dijo Monchito, que por aquí es más derechito. Yo como estuve en el culto, aunque tarde, pero he llegado. Durmiendo, pero algo mismo he hecho. Sé que no he sido así tan fanático, pero sí he estado allí. Entonces voy a entrar. Y la puerta está aquí. La puerta se encuentra aquí. Cristo Jesús se encuentra allí en la puerta. Y dice, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la pregunta que te van a hacer? ¿Conoces a mi Padre como yo lo conozco? ¿Entendiste a mi Padre? ¿Honraste a papá como es verdad? ¿Lo hiciste? ¿Fuiste esto? Sí fui. Recuerda que los libros son abiertos y todas tus obras estarán allí. Y ahí estará la foto con la boca abierta, dormido dentro de la congregación mientras el evangelio está siendo predicado. Y ahí estará la forma en que tú tomaste a Dios de último momento, veniste a la congregación con todas las ganas de fastidiar en vez de venir a adorar. Te caracterizas por ser un impuntual, te caracterizas por ser un irrespetuoso delante de Dios. No, el pastor no dice nada. Yo no te tengo que decir nada, porque yo no soy tu salvador. Yo debo cuidarme también del juicio de Dios. Y dice allí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará. Y ahí dice la puerta. Muchos en ese momento van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Yo me bauticé, yo fui, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Pero la puerta te contestará de esta manera, y esto debe quedar retumbando en el corazón tuyo y en el mío. Debe quedar aquí entre ceja y ceja. Desde el día en que conocí este texto, desde ese día mi vida fue completamente diferente, porque me di cuenta de la magnitud de la realidad que va a pasar ese día. Dice esto, y yo les responderé, mira lo que dice el versículo 23, y entonces les declararé. ¿Qué dice? Mira esa palabra que dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca a ustedes los he visto. Así como solemos decir cuando anteriormente en la escuela nosotros peleábamos cuando muchachos y decías, tú me conoces, ni en pelea de perros te he visto. ¿No es cierto que así decíamos, cierto? Cristo dice, yo jamás te he visto, nunca te conocí. Apartaos de mí, salgan de allí del que están estorbando para que venga acá, que entre el que tiene que entrar. Apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Y es justamente allí donde dice la palabra que allí será el crujir de dientes, allí será el arrepentimiento, pero será demasiado tarde. Guerra avisada no mata soldado, es demasiado claro. El conocimiento de Dios es tan vital para la vida de cada uno de nosotros. El ser humano, al no conocer a Dios, comete errores. ¿Y errores de qué? Errores de vida o muerte. Y tan culpable es el oyente como el que predica, y más culpable es el predicador que el que escucha. Porque Dios nos ha llamado a nosotros los predicadores para presentar al Dios de la Biblia, cueste lo que cueste, me amen o no me amen, me aborrezcan o no me aborrezcan. Dios nos ha llamado a ser los atalayas para decir las cosas como está escrita y advertir a la iglesia de un peligro inminente al no conocimiento del Dios de la Biblia. Porque fácilmente los dioses ingresan súper que despacio y se visten como ángel de luz y parecen que son el Dios de la Biblia, pero no es así. Ese Dios de amor, ahora te das cuenta que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios que ama y el Dios que corrige, el Dios que disciplina. El Dios que no es de la Biblia es el Dios que te ofrece paz, amor, prosperidad, victoria, y te ofrece todo lo bueno, todas las riquezas del mundo. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te dice a ti que tienes que negarte a ti mismo y que tienes que cargar la cruz y que tienes que seguir, tienes que aborrecer padre y madre, tienes que caminar en contra de la corriente de este mundo. El mundo te va a odiar. El Dios de la Biblia advierte eso. Pero ese mensaje no es tan agradable. Ese mensaje no es agradable. No es agradable, ¿sabes por qué? Porque no cultiva el criterio y pensamiento tuyo. Porque tú tienes este pensamiento, es que yo pienso de esta manera. Es que a mí me parece que esto es así.
Yo creo que el pastor está equivocado porque él está yendo al extremo y yo creo que estas cosas no debe ser a Diosito bueno es. Tu Dios es bueno. Y lo bueno es sinónimo de que te deje hacer lo que te dé la gana. Te llamas que eres cristiano y eres seguidor de Cristo y le sigues a Cristo, no le sigues. Porque ¿de qué manera nosotros seguimos a Cristo? Siguiendo sus pisadas. ¿Y de qué manera seguimos sus pisadas? ¿De qué manera seguimos sus pisadas? Conociendo el camino. ¿Y de qué manera conocemos el camino? ¿A través de qué? A través de la palabra. Entonces, en esta semana nada más, ¿cuánto tiempo le diste de lectura a la Escritura? Ay, pastor, disculpe. ¿Te das cuenta? Y por esa razón conoces al Dios que no es de la Biblia, sino a ese Dios que tú creaste y formaste. Y ahora tienes a ese Dios como tu Dios. Y por esa razón que tú a ese Dios que tú conoces y que tú formaste, le tratas como te da la gana y llegas a la hora cuando te da la gana y tú le adoras como te da la gana y ese Dios está ahí calladito esperando que tú le hagas queda sentirse bien. Entiende, mi amado hermano, existe un Dios en la Escritura al cual tú vas a dar cuentas el día de mañana. Existe un Dios en la Biblia que es soberano, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, todo lo sabe aún lo que tú y yo aún ni siquiera hemos intentado pensarlo. Y Dios ya lo conoce. ¿Cómo podemos jugar con eso? ¿Cómo podemos estar jugando con eso? Hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios implacable. No, pastor, no. Él es amor. El Dios de la Biblia tiene 7 copas de la ira de Dios para vertir sobre esta humanidad. ¿No te da temor? ¿Cómo puedo yo llegar a una reunión con mi Señor? Pastor, pero aquí no está el Señor, aquí está el Señor, pastor. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, hablando de mi palabra, yo estoy en medio de vosotros. Entonces, ¿yo qué tengo que ser? Ser puntual, ser reverente, ser temeroso, enseñar a mis hijos a respetar. ¿Cómo crees que yo me voy a poner a relajarme tranquilo en el momento cuando se está hablando de mi Señor? El Dios de la Biblia es un Dios temible. Es un Dios que hace temblar el monte Sinaí. Cuando Dios descendió al monte Sinaí, tembló el monte. Y todos se asustaron y dijeron, no queremos acercarnos a ese monte porque nos da temor. Y hoy por hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y no nos da temor, tranquilos, relajados. Es que Diosito me entiende, Él es bueno. Y empezamos a hacer lo que nos da la gana. Y con el cuento de que Diosito, Él me perdona. Él es bueno, Él es misericordioso. Estás equivocado. Hay un problema en el no conocimiento de Dios. Y un problema bastante serio. Dice, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Dice Cristo, dice que es hacedor de maldad. Pero si sacaron fuera demonios en su nombre. Y dice, hacedor de maldad. Pero si hicimos milagros y prodigios hicimos en tu nombre y Cristo le dice, eres un hacedor de maldad. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es en que tú y yo tenemos que tener temor y temblor delante de nuestro Señor. Y cuando nos acerquemos a su palabra y cuando nos acerquemos al trono de la gracia, debemos acercarnos con temor y con temblor. Y eso no se trata de religión. Se trata de conocimiento. Entiéndanme, dice que soy un Dios temible. Conózcanme que soy un Dios terrible. Mira, uno de los atributos que vamos a hablar, este atributo de Dios, es que Dios es justo. Y ese es el atributo más terrible que tiene nuestro Dios, que es justo. Y la justicia de Dios es justa. Y frente a esa justicia justa de Dios, escucha esto, frente a esa justicia justa de Dios, delante de Dios, en el día que toque el juicio final, donde la misericordia ya no exista, entenderás recién qué clase de Dios es el Dios de la Biblia, pero será demasiado tarde. Porque hoy por hoy vivimos engañados. Hemos vivido engañados y aún continúan engañando en
muchas iglesias aún todavía presentando un Dios completamente diferente y distinto. Un Dios de fogatas, un Dios de paseos, un Dios de relax, un Dios de tintos, un Dios de reuniones de negocios, completamente un Dios secular, diferente al Dios de la Escritura, totalmente distinto y diferente al Dios de la Escritura. Voy a poner un ejemplo, el Dios que más se conoce hoy por hoy, el Dios que llama al pecador al arrepentimiento. Mediante un mensaje, una congregación, el pastor dice después del mensaje, bueno, motivó las emociones, los asustó a los que están allá con el infierno, qué sé yo, y después dice, bueno, ahora sí levanten la mano los que quieren aceptar a Cristo. Y ahí levantan algunos asustados y se acercan. Y el pastor dice, repite esta oración del pecador. Una oración de 5 minutos y después de 5 minutos dice, bueno, ahora ya todos estos han nacido de nuevo y ya entraron al reino de los cielos. Ya entraron al reino de los cielos. Esa oración del pecador, en primer lugar, no es bíblica. En segundo lugar, nunca lo practicaron los apóstoles ni los hermanos de la iglesia temprana. Y eso solamente ocurrió en el siglo XVIII para tratar de formar un movimiento de marketing para aglutinar personas, para el orgullo del predicador, para decir, ¿cuántas almas se entregaron con mi predicación? 100 almas para Cristo. ¿Han escuchado eso? 100 almas para Cristo. Ya me gané, dijo el hermano Diego la primera vez, y ya voy a contar eso, Diego, ¿ya? La primera vez que pensé que no estaba aquí, ahí lo veo parado. La primera vez que salimos a hacer, salieron ellos, porque me quedé yo en la iglesia atendiendo a las personas allí, salieron a hacer misiones junto con el equipo de hermanos del trabajo acá, se fueron a hacer misiones. Y cuando regresaron en la tarde, después de hacer misiones todo el día, y llegaron, dice, pastor, yo tengo ya 5 almas, pastor, 5 almas, ya, dice, 5 almas he ganado, y los demás también, yo tengo 3, yo tengo 4, yo tengo 2, el otro dice, yo no tengo ni una. Y el hermano Diego contentísimo, tengo 5 almas, dice, tengo 5 almas y una almota también, porque era pero bien gorda la hermana. Dice, una almota que esa vale por 2, pastor. Contentísimo. Y lo curioso de todo es que ya había ganado las almas y todo eso, y cada culto no llegaban. Entonces se iban a traer, buscaban y las venían trayendo. En ese entonces aún todavía no entendíamos y yo quería que mis hermanos comprendan cómo es la dinámica del evangelio y de la predicación de la palabra. Porque no es por fuerza, no es con armas físicas, sino esto es mediante el poder de Dios. Se iban en el carro ya faltando 6:45 a traer a todos y la iglesia se llenaba. Bueno, al siguiente culto nadie venía, búscalos otra vez. Ya frustrado el hermano Diego dice, pastor, ¿qué hago? No vienen. Se supone que ya son parte de la iglesia del Señor, pero no vienen. Entonces fue ahí donde les enseñé, digo, no, es que no es así. No es así. No son almas para Cristo. Son tierra en la cual sembraste y la semilla le corresponde a Dios que haga germinar. Pero me frustro porque predico y predico y predicamos y nada que vienen a la congregación. Es impresionante cómo Dios trabaja. El Dios de la Biblia trabaja de una manera muy distinta a los dioses seculares. Los dioses seculares enseñan a hacer capacitaciones para esto, para lo otro, para aquello, para acá, que sí, multiplicación de iglesias, sembrando tales y cursos y marketing, y tienes que tener cobertura de un apóstol, de otro apóstol, que trae un profeta, que haz conciertos, que grupo de danza, que grupo de teatro, que tienes que hacer una cantidad de cosas, ¿para qué? Para llamar la atención. El Dios de la Biblia dice la palabra que a Dios le agradó salvar al mundo dígalo fuerte, por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el siervo de Dios? Predicar y predicar. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y lo demás le corresponde a nuestro Señor. Entonces,
La oración del pecador para ser salvo, ese es uno de los, como comprar la entrada al cielo con una oración de 5 minutos. Ese no es verdad bíblica, es una mentira del pensamiento humano nada más. Lean conmigo 1 Corintios capítulo 6, verso 9. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Tenía buena sed, ¿eh? Ok. Gracias a mis hermanos que están en la iglesia virtual, se preocupan y me envían mensajes, pero quiero que sepan que el teléfono no lo traigo acá, porque si no me da ganas de contestar. Entonces me dicen, pastor, tome agua. Usted no toma agua, tome agua. Diga a la iglesia que le den agua. Y la iglesia no le dan ni agua. Sí, así son, pero bueno, ahora sí ya traen agüita, decir, caliente y todo muy bien. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Gracias por la preocupación y también por sus oraciones, mis amados hermanos. Gracias. Ok, mira lo que dice la palabra. ¿No sabéis, acaso ignoras esto? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego viene otra expresión, ¿qué dice? No erréis. Hay dos palabras, hay dos expresiones que quiero que presten atención. No sabéis, no erréis. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Luego dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. El no conocer trae como consecuencia errar. No sabéis, entonces no erréis. ¿Eso qué significa? Conoce para que no erréis. No sé si entendieron esta parte. Debemos tener claro la identificación clara acerca del Dios al cual nosotros servimos. Porque si nosotros no conocemos, no sabemos, por lo tanto vamos a estar equivocadamente adorando o equivocadamente presentando al Dios de la Biblia. No sabéis, no erréis. El no saber conduce a un error. Mas el conocimiento del saber la verdad te quita la venda de los ojos. Entonces, no erréis por más que ciertos maestros intenten meterte engaños a montón, no erréis. Y para no errar necesitamos saber. Solo el que sabe no se deja engañar. Solo el que sabe no se deja engañar. Está de moda acá en el Ecuador ahora estafar, y déjenme decirle esto a ustedes, a todos, estafar mediante internet. Usted pone algo para vender y aparece un comprador. Y el comprador dice, ¿cuánto quiere? Negocias. Dice, listo, le hago el depósito y me lo envía. Y te hacen el depósito. Y tú confiado en el depósito envías. Eso le pasó a nuestro hermano Delfín. Ojalá que el hermano no esté escuchando, como ya se fue de acá del Lago Agrio. Entonces ahora yo le cuento esta historia. Le pasó al hermano. Él vendió algo y confirmó el depósito en el banco. Y él mismo se fue a dejarle afuera. Llega donde el comprador en pifo. Él llega, recibe lo que compró, le agradece, da la mano y se regresa. Contento, al día siguiente va al banco a retirar el dinero. No hay el dinero. ¿Cómo es eso? Depositan en cheque y en la cuenta figura como si está. Y como nosotros somos confiados, dice, ya está, ya está. Entregas la mercadería. A varios hermanos en la iglesia aquí también le ha pasado. Por ahí tengo un hito que está levantando la mano. Ah, sí, a José también le pasó eso. Escucha esto. El no saber, el no conocer, trae consecuencias de errar. Dijo el hermano José, pastor, tendrán cuidado, porque así me robaron a mí. Y ahora cuando el hermano José va a vender algo, él ya no confía, porque él ya sabe. De la misma manera dice la escritura, un ejemplo para que ustedes entiendan, y cuidado, van a caer en eso, hermano. Usted vende, pero tenga que el dinero en la mano. Vaya al banco, retire. Y generalmente ellos saben hacer los depósitos en la tarde, golpe de 3, 4 de la tarde, cuando el banco ya cierra. Así hace. Y si está alguno de aquí que hace eso, arrepiéntese.
Ok, entonces, no erréis. Capítulo 15 del mismo Primera de Corintios, versículo 33. Nunca se olviden, mis amados hermanos, que el conocimiento de Dios te lleva a una mejor relación con el dador de la vida y también te aleja de la apostasía llamada nueva revelación o la visión. Eso es lo que hoy por hoy abunda. Es que Dios me ha dado una revelación nueva, tengo una revelación nueva. Tenemos una visión, la visión de nuestro ministerio es de esta manera, es que yo al apóstol tengo una visión. Es que yo el profeta, Dios me dio una visión, Dios me habló. Por eso la familia Miles Internacional, todo profeta que se acerca a la familia Miles Internacional no tiene negocio. No hay negocio, porque en la familia Miles Internacional nos hemos preocupado desde el principio conocer al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia ya dio su palabra. Dice la Escritura en la carta de Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual bien hacéis en estar atentos. Y no prestes atención a todas esas profetisas y a esos profetas de turno que ahora andan como locas y como locos, ¿sí? Como cabritos andan por todo lugar mintiendo y engañando a aquellos que no conocen al Dios de la Escritura. Y cuando Dios habla en nuestras vidas, Dios nos habla a través de su palabra, porque la palabra es el acta constitutiva del reino de los cielos para tú y yo que somos habitantes de él. No erréis. Dice esto, las malas que no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora mira lo que dice a continuación, esta recomendación: velad debidamente, o sea, con cuidado, con atención, mantente velando debidamente y no pequéis. Porque algunos, no todos, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, el no conocimiento de Dios te lleva ¿a qué? A errar. A errar mediante ¿qué? Oyendo malas conversaciones. Por eso es saludable, mira, es saludable. Es muy saludable que la iglesia aprenda esto. Hoy tenemos información en el internet por todo lugar. Predicadores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, brujos, chamanes y de todo. Motivadores como Daniel Javid, por ejemplo. Muchos se equivocan pensando que es un siervo de Dios. No es un motivador empresarial, un motivador personal, pero no es un predicador, no. Y bueno, hay muchos. Y la Biblia aconseja que cuando nosotros ingresemos para observar todo eso de allí, primeramente tenemos que tener mucho cuidado y aprender a discernir entre lo santo y lo profano. Porque cada predicador, recuerda que cada predicador es vocero de un Dios. Pero tú y yo tenemos que conocer al Dios de la Biblia para que cuando esté ese predicador, quien quiera que sea, incluyendo este servidor, esté pregonando, yo tengo que identificar si es el Dios de la Biblia o no es el Dios de la Biblia. Y si es el Dios de la Biblia, presta la atención porque es un mensaje para mí. Y si no es el Dios de la Biblia, yo debo cambiar. Yo debo cambiar. ¿Por qué? Porque si yo me quedo escuchando, dijo un hermano, yo le escucho al testigo de Jehová, yo le escucho al mormón, yo le escucho a Julano, a Walter Mercado, a todos le escucho, yo no tengo problema. Yo con todos escucho, porque a la hora de la verdad todos hablan de Dios. ¿Qué error más grande? Todos hablan de Dios, del Dios de la Biblia. No es así. No es así, mi amado hermano. Por eso dice la palabra: no erréis. Las malas conversaciones, las malas amistades, prestar atención a alguien que esté hablando, debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque corrompen las buenas costumbres, dañan,
hacen que reniegues, hacen que hagas cosas que no son. ¿No te ha pasado eso, que tú estás bien adelante, bien así, de pronto te encuentras con alguien y ese alguien es un resentido o una resentida y empieza a hablar mal de la iglesia, o empieza a hablar mal de los hermanos, o empieza a hablar mal del pastor? Y hablan mal, tanto va el canto al agua que al final tú también dices, sí, tiene razón. Yo también me he dado cuenta, y te corrompiste y te dañaste, y ahora estás amargada y amargado, sin brújula, sin dirección, sin saber qué hacer. De la misma manera, dice la Escritura, la palabra del Señor, tengan mucho cuidado con esas vanas conversaciones. No erréis. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mantente despierto, velad dignamente, debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y porque no conocen a Dios prestan atención a muchas cosas y su camino es corrompido. Qué tan importante, mi amado hermano, es el conocimiento de Dios, del Dios de la Biblia. Y todavía no te estoy presentando el carácter de Dios, solamente te estoy haciendo conocer nada más. Y aquí hay otro ejemplo que te voy a poner. Al no conocer al Dios de la Biblia, se ha usado este texto para corromper a la iglesia del Señor. Lee conmigo 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Cómo usando la Escritura, tal y cual como Satanás usó la Escritura para tentar a Jesucristo en el desierto, hoy por hoy también hombres sin escrúpulos y mujeres que no han sido llamadas para ministrar, hoy por hoy enseñan utilizando ese texto de una manera completamente equivocada. 1 Corintios 9, 19, dice Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Hasta aquí está todo bien. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Este texto lo han sacado fuera de contexto y sobre todo han abusado de este texto. Y hoy por hoy la persona que ostenta ser predicador o quieren predicar o enseñar, ellos utilizan esto. Dice, yo me hago débil para ganar al débil. Y yo me hago, vamos a poner un ejemplo, dice, en la iglesia, y eso me pasó a mí también acá. Yo se lo he contado, porque eso ha sido testimonio de nosotros. Para ganar a los jóvenes, porque los jóvenes se están perdiendo, para ganar a la juventud, la iglesia hace eso hoy. Para ganar a los jóvenes, vamos a traer música juvenil, reunión de jóvenes para ganar a los jóvenes. Y en la reunión de jóvenes vamos a implementar lo que a los jóvenes les gusta para ganar a la juventud. Para ganar a los rockeros vamos a hacer un culto de rock. Para ganar a los reggaetoneros vamos a hacer un culto con reggaetón. Para ganar a los futbolistas vamos a hacer un encuentro de fútbol. Algunos participamos inclusive aquí, ¿se acuerdan? Para ganar a los homosexuales, eso está pasando ahora. Para ganar a los empresarios vamos a hacer una reunión de empresarios. Para ganar, es que a la Biblia dice que hay que hacerse débil para el débil y hay que hacerse judío para ganar al judío, y así sucesivamente. Es impresionante cómo ha degradado. Y hoy la iglesia está más que un circo, satisfaciendo el deseo del futbolista con fútbol cristiano, satisfaciendo a las personas que son parranderas con discotecas cristianas. Hermanos, ustedes no me van a creer, existen discotecas cristianas, existe cerveza cristiana.
No, pastor, hermano, cerveza cristiana light. Discoteca cristiana, solamente se baila entre hermanitos. ¿Acaso no se han dado cuenta las iglesias hoy por hoy? Cómo las iglesias, hermano, me invitaron a predicar en una iglesia, me fui a predicar. Y cuando empezaron a cantar, las luces se apagaron. Yo dije, se fue la energía. Porque eso pasa en nuestra congregación solamente cuando la energía se va. Y quedó una luz tenue en la parte de adelante y casi los cantantes, los que estaban adelante, casi no se los miraba, solamente así como, y me trajo a memoria que eso pasaba en las peñas, no en la peña de Oreb, sino en las peñas donde en los karaokes, en las discotecas apagan la luz para que los vergonzosos se conviertan en sinvergüenzas. Dije, se va la luz, ya va a venir. No, y todo el culto con las luces apagadas. Terminó las alabanzas, encendieron las luces y la predicación. Entonces yo le pregunté al pastor, pues en la predicación, ¿qué pasó? Se fue la luz, cuidado, se va a ir la luz ahorita porque no va a poder la Biblia. No, lo que pasa es que ese es el ambiente. Tenemos que crear el ambiente para que se sientan ellos en la libertad, porque con la luz prendida tienen vergüenza de levantar la mano o llorar lágrimas de cocodrilo. Con la luz apagada entonces pueden ellos clamar y tienen libertad. Es impresionante. Nos hacemos débiles para los débiles, nos hacemos esto para ganar a los fulanos, y hoy la iglesia está jugando a ese circo. Lamentablemente, ¿sabes por qué? Porque no conocen al Dios de la Biblia. Y dice aquí, para vergüenza los digo. No estoy diciendo yo como Norman Guanotuña, no, sino la palabra dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de esto yo les hago caer en cuenta. Mis amados hermanos, verdaderamente la necesidad de conocer a Dios es algo vital para el pueblo de Dios, para ti y para mí, porque como tú sabes, ¿no te ha pasado eso por la cabeza a ti? Yo sé que te ha pasado eso por la cabeza, porque a todo ser humano nos pasa eso por la cabeza. ¿Será que hay Dios? ¿Te ha pasado eso o no te ha pasado? ¿Ah? ¿Será que hay Dios? ¿O es que nada más esto es una historia que nos están comiendo al cuento? Porque como no se le ve, porque una cosa es decir, si hay en tal parte, y uno va y lo busca y lo encuentra, entonces sí confirma. Pero ¿será que hay Dios? Ahora viene la otra pregunta. ¿Será que estoy adorando al Dios verdadero? ¿O será que hay otro Dios? Ese tipo de preguntas viene en la mente del ser humano naturalmente. Por eso Dios dejó la Escritura. Por eso Dios dejó la Escritura, y hoy por hoy existen muchos detractores contra esta Escritura, porque hoy por hoy existen movimientos que dicen que esta Biblia no sirve, no vale, que es mentirosa, y que ellos son los portadores de la verdad porque tienen la original de la original de la original de la original, a tal punto que lo ha estudiado en hebreo, en arameo, y lo han estudiado también los papiros, y que ellos son los portadores, y que esta Biblia no sirve. Frente a toda esa premisa, hermano, la iglesia está siendo atacada en los últimos tiempos por falsos dioses compitiendo por el corazón del ser humano. Pero el Dios eterno tiene una identidad muy clara. El Dios eterno tiene un carácter que se ha revelado en toda su creación, en la manifestación en la cruz del Calvario. Existe una historia muy clara, no tenemos nada que dudar al respecto si nosotros nos apegamos a la historia bíblica 100%. Si nos apegamos a la Escritura, entonces este es el resultado que nosotros obtenemos de un verdadero Dios. El verdadero Dios es el Dios de la Biblia. Si alguien viene a presentarnos otro Dios de otra manera, un Dios más relajado, un Dios más tranquilo, un Dios más light, un evangelio más liviano, no, acá no hay problema. Mira, tú puedes aquí tomar, pero no mucho, poquito.
Tranquilo, tú puedes disfrutar, vete a un karaoke tranquilo, pero sabes que toma con moderación, no bebas mucho porque dice que los borrachos, dice que no entrarán al reino de los cielos, pero los que están medios borrachos, ellos entran medio al reino de los cielos. Es impresionante la forma como hoy se manejan. No, no te preocupes, mira, si es que tú estás con este problema y tienes deseos de tener a alguien una relación extramatrimonial o una relación así, de esa forma, no importa, tenlo, pero lo importante es que sea con responsabilidad. Protégete, es lo más importante. Eso se habla, inclusive dentro de las iglesias enseñan ese tipo de cosas. Lo importante es que tengan responsabilidad nada más. Es curioso verdaderamente en los últimos tiempos. Ahora lee conmigo Mateo 21:13 para terminar esta parte, porque esto va a ser bastante largo. Ahora solamente estoy presentándote la necesidad de conocer a Dios. Jesucristo mencionó estas palabras. Un ejemplo te voy a dar. Cristo Jesús llegó a Jerusalén, a Belén de Judea, y antes de ser llevado a la cruz, Cristo Jesús va al templo y encuentra el templo lleno de mercaderes, el templo lleno de vendedores de paloma, cambistas, y están allí los mercachifles, están ahí vendiendo cerámica, vendiendo bisutería, vendiendo hamburguesas, de todo adentro de del templo. O sea, es un ejemplo, ¿no? Para que me entiendan ustedes, pero dice que ahí estaba, pero una feria libre. Ahí se encontraba. Y Cristo Jesús entra al templo y dice, ¿qué pasó aquí? Y se suponía que el templo de Dios es templo sagrado y que los fariseos y los saduceos, maestros en la ley, ellos estaban cuidando el templo para que el templo que siga siendo consagrado. Y mira, Cristo dice y les dijo, escrito está. Escrito está. En otras palabras, el Dios de la Biblia ha dicho esto. ¿Qué dijo? Mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿En qué momento los judíos convirtieron en cueva de ladrones a la iglesia, al templo? ¿En qué momento? Cuando ellos, por el no conocimiento de Dios, ¿qué pasó? Erraron y dijeron, no pasa nada, tranquilos, vengan, hagamos feria en este lugar, tranquilos, traigamos a este lugar tipo de programaciones como concursos de música, como esto, como aquello, no pasa nada. Traigamos aquí los danzarines, el ministerio de danza, hasta homosexuales danzando dentro de la congregación, en los púlpitos. Es una forma impresionante. Hagamos nomás, no hay problema, porque errar, al no conocer a Dios, al no tener temor de Dios, entonces llegan al error, a la equivocación, y convirtieron en la casa de Dios, la casa de oración para oración, convirtieron en ¿qué? En cueva de ladrones. Pero para ellos estaba bien, a tal punto que cuando Cristo tiró las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas y le entró al látigo abierto a todos, ¿y qué dijeron las autoridades del templo? Este es un loco que viene a trastornar la paz del templo. Y le odiaron más y le despreciaron más. ¿Sabes por qué? Porque vino a trastornar la paz del templo. Lo hermoso, lo bonito de todo esto. Las programaciones. ¿No ves que acá tenemos el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Navidad, Nochebuena, Día de San Mateo, Hermano, existe una cantidad de programaciones. Yo tuve una invitación a una iglesia fuera de aquí a predicar. La primera vez llegué, genial, hermoso, genial. Dije, chévere, que han hecho aquí, hicieron un cumpleaños a una hermana. Chévere, participé, oré por la hermana y todo eso. Después me invitaron a otro culto. Y qué casualidad, otro cumpleaños. Sí, genial, dice, qué casualidad dentro de mí. A la tercera vez que me invitaron, otro cumpleaños.
Entonces me llamó la curiosidad y le pregunté, a ver digo, qué casualidad, cada que he venido yo cumpleaños. No, no, pastor, aquí toditos los cultos hay cumpleaños. ¿Cómo así? Y me mostraron un horario en la pared de todos los hermanos y ya está la fecha de los que cumplen años. Se pasaban de cumpleaños en cumpleaños, hermano. Yo dije, no, hermano, ustedes están mal. Definitivamente ustedes están mal. Ustedes están adorando al Dios de Herodes. No es malo los cumpleaños, pero llevar hasta ese extremo dentro de la casa del Señor, ya eso ya no, eso cambió de historia ya. El Dios de la Biblia es que celoso. ¿Sabían que Dios es celoso? Dios es extremadamente celoso. El celo de tu casa me consume, dice la palabra. Iglesia, y entonces Cristo dice, ¿cómo van a dañar el templo de Dios? Porque ustedes son ignorantes, no conocen al Dios de la Escritura, ustedes han trastornado el templo. Ustedes han dañado el templo. Y Cristo actuó de la manera como actuó. Por esa razón, mi amado hermano, Juan capítulo 8, versículo 32 dice la palabra, y conoceréis la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad, Cristo Jesús, el verbo de Dios que viene a dar testimonio de nuestro Padre eterno. Conoceréis la verdad y esta verdad nos hará libres. No tu verdad, sino la verdad de Dios. No tu criterio o concepto, sino la revelación misma del propio carácter de Dios a través de su palabra. El conocer a Dios es nuestra necesidad vital, es de vida o muerte. Ahora ve estos dos textos últimos, quiero compartir contigo. Oseas capítulo 4, versículo 1 al 2. Mira lo que dice ahí. Este es un texto bastante conocido y bastante hablado. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Mira esto, palabra de Jehová para la nación de Israel. Porque Jehová contiende, la palabra contender significa pelear, pelea con los moradores de la tierra. ¿Por qué razón Dios contiende? ¿Por qué razón Dios pelea con los moradores de la tierra? Por esto, porque no hay verdad, no hay misericordia. Tampoco existe ni conocimiento de Dios en la tierra. Tres cosas que no hay. No hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2. Y por consecuencia de eso, perjurar, jurar en vano, usar el nombre de Dios en vano, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, se mantiene firme permanentemente. Y homicidio tras homicidio se suceden permanentemente en la tierra. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de Dios. La maldad está aumentando en nuestro mundo, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce de Dios. Ahora escucha, que el mundo no conoce de Dios está como quien dice pasable que el mundo no conoce de Dios porque él aborrece a Dios. Pero ¿por qué razón el mundo no conoce de Dios? Porque la iglesia no conoce de Dios, porque el que se llama cristiano no conoce de Dios, porque el cristiano hoy por hoy ha construido un Dios a su manera. Ha construido un ídolo a su manera y luego de haberlo construido coloca en lo alto y le adora a ese Dios, a ese becerro de oro, pensando que así es el Dios de la Biblia. Si el pueblo de Dios mismo, si la iglesia, recuerda, estamos hablando, ¿a quién está hablando aquí? Al pueblo de Dios. ¿Cuál? Israel. Dice, mi pueblo. Este pueblo es el responsable de dar testimonio del Dios de la Biblia a toda la tierra. Pero ni mi pueblo conoce, no me conoce, no me entiende, no sabe de mí. ¿Cómo va a dar testimonio al resto de las naciones? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De dónde empieza el conocimiento de Dios? De los suyos, de los hijos. Los hijos somos los responsables de tener conocimiento de nuestro Padre y nosotros pregonar ese conocimiento hacia afuera. Lee el versículo 6 del mismo capítulo. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Esta palabra faltó es importante que lo podamos entender. Faltó significa que tiene algo pero le hace falta para completar.
¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo de Israel empezó bien y cuando ya creyó que sabía, que conocía, se confió y no continuó conociéndole más al eterno Dios, sino que dijo, me basta con lo que el sacerdote dice, me basta con lo que el pastor predica, me basta con ir a un culto a la semana, me basta con entrar a la iglesia un momento, dormir un instante, luego ir a la casa, me basta con eso, ya Diosito sabe que yo le amo. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y ahora, ¿por qué razón le llegó a faltar? Mira lo que dice a continuación. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? En la palabra, en la escritura. Por cuanto desechaste el conocimiento y tomaste tu celular, tu WhatsApp, tu Facebook y todo eso, desechaste el conocimiento, tus redes sociales a cambio de la escritura. Todo lo que te parece correcto para ti, hoy por hoy, el Dios de cada individuo se convirtió al celular. Te hago una pregunta. Entre el celular y la Biblia, entre las redes sociales y la Biblia, ¿cuál de los dos es más importante para ti? Entre los dos, ¿cuál es más importante para ti? Tú sabes muy bien cuál es más importante para ti. Y no me vengas con el cuento de la Biblia. Si hay, hermanos, que el celular lo tienen a un costado y la Biblia está en primer lugar, sí hay, pero de 1001. Porque la mayoría hoy por hoy crearon un Dios llamado celular, redes sociales, y delante de ese Dios adoran todos los días de su vida. Y mañana llegarán en la puerta y dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y el eterno Cristo de la gloria dirá, maldito, hacedor de maldad, largo de aquí que no te conozco. Pero yo estuve allí, sí. Busca al teléfono, busca a ese celular, busca las redes sociales, busca a Instagram, busca a Facebook, busca a todos ellos para que ellos te den redención, porque no te conozco. Es exagerado, pastor, usted ya ve el colmo también. Es mucho también, pastor, usted ya. Uno viene aquí a la iglesia para que le motiven, para que uno se sienta en paz, pero aquí lo vuelven a uno, pero ¿qué va a hacer eso, pastor? Ya ponga orden, pastor. Estoy poniendo orden. Es justamente el orden de Dios que nos está llamando la atención a nosotros, porque no se ha dado cuenta hoy por hoy que el cristiano, el ser humano común y corriente, tiene al celular allá y se inclina desde la mañana hasta la noche. Y el cristiano, lo mismo. Desde la mañana hasta la noche, adorando a ese teléfono que se convirtió ahora. ¿Y sabes qué es el teléfono? Tecnología. ¿Y sabes lo que es tecnología? Hierro. Es hierro que mañana se unirá con el barro y será la potencia de la bestia controlando el mundo entero. Hermanos queridos, no es exageración, es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viviendo, es lo que está sucediendo. Es hora. El Dios de la Biblia es único. Hermano, tú tienes que, ahora con esto de aquí, dice Señor, la Biblia voy a darle importancia a la escritura. El teléfono, ¿te puedes desprender del teléfono? ¿Tienes el valor para hacerlo? Dímelo, ¿tienes el valor para hacerlo, para desprenderte del teléfono? Ya no hay valor, ya no, porque el teléfono te domina a ti, te gobierna a ti. ¿O es mentira? ¿O es mentira? ¿Estoy diciendo mentiras o no? Es la verdad, el teléfono te gobierna a ti. El teléfono te gobierna la televisión, te gobierna el fútbol, te gobierna cualquier otra cosa, menos el Dios de la Escritura, menos el Dios de la palabra. Ya muy lejos está del gobierno de tu vida. Ya no, existe otro Dios en tu vida y tú crees que estás adorando al Dios eterno, al Dios de la Escritura. Estás completamente equivocado. Es hora de arrepentirse, es hora de regresar. Es hora de tirar todos los dioses paganos, es hora de derribar los lugares altos, es hora de acabar con todo eso consagrado que quita, que compite con el Dios de la Biblia. Si aquí mismo están desesperados, en su bolso está que suenan los mensajes que llegan y están caramba, y se van al baño para revisar qué es.
Ahí están desesperados, apenas van saliendo. Ustedes noten nada más, apenas salen, ¿qué están haciendo afuera los hermanos? No están conversando, mi hermano, ¿cómo estás, hermano querido? Hablando, no, cada cual en su teléfono, cada cual. Hermano, el mundo cristiano necesita un remesón. Por eso, gracias a Dios que la persecución viene para la iglesia, porque en la persecución tendrás que dejar abandonando todo. Bendita persecución, que vendrá a darnos a nosotros un solo motivo, y ese solo motivo será alcanzar la gracia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Te das cuenta qué importante que es todo esto que sucede? Dice la Biblia, a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio. Te quitaré el liderazgo. Ya tu mujer te va a mandar a ti ahora. Ya tus hijos te van a mandar a ti. Tú vas a ser un montoncito de carne más en la casa. Ya no hay autoridad, te quito el sacerdocio. Y por haberte olvidado la ley de tu Dios, te olvidaste hasta lo poquito que habías aprendido, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué significa eso? Que mañana tus hijos van a demostrarte a ti verdaderamente qué clase de padre eres o qué clase de madre eres. Porque nuestros hijos el día de mañana van a hacer lo que nosotros nunca pensamos que nuestros hijos van a hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo fui el causante de todo esto. Hay padres de familia que los hijos quieren buscar de Dios y ellos son el estorbo. El día de mañana, la Biblia no va a mentir, la Biblia no miente, la Biblia dice la verdad. Yo mañana me olvidaré de tus hijos el día de mañana. Y no hay peor cosa que Dios se olvide de nuestros hijos. No hay peor cosa de aquello. Por eso, mis amados hermanos, es importante entender la cautividad en el pecado es por falta de conocimiento de quién es Dios, de sus atributos, de su poder, de su gracia, de quién es Él, cómo opera. La iglesia necesita saber. Y de eso es lo que vamos a hablar durante todo este tiempo, conocer al Dios omnisciente. ¿Por qué dicen Dios omnisciente? Es que Él está en todo lugar, Él conoce todo. Dios omnisciente todo lo conoce. Dios omnipresente, Él está en todas partes, ya sé. No, ¿por qué, cómo y cuándo Dios es omnisciente y Dios es omnipresente? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Qué afecta a mi alrededor? Es importante eso. Y para terminar, Jesucristo lo afirma, la vitalidad de conocer a Dios. Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Existe esa relación, conocer al Padre y el Padre me conoce a mí, dice Cristo. Es el más grande ejemplo. Es el más grande ejemplo. Ahora mira, por ahí tenemos a Tomás, ese apóstol que solamente es figura para darnos ejemplo a nosotros, pero ese es un apóstol incrédulo total. Dice en el libro de Juan capítulo 14 versículo 5, dice Jesucristo le dice a Tomás, después que Tomás dice lo que dijo, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Prestarás atención a este texto, es muy interesante. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Está dando la característica de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 7. Si me conocéis, dice Cristo, si me conocéis a mí, en otras palabras, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Muchos interpretan este texto al respecto de que está hablando físicamente. Tomás está diciendo que ese conocimiento físicamente, pero Jesucristo está mencionando de otra clase de conocimiento. Muchos este texto dice, ahí está, Jesús es el Padre, Él mismo es, entonces el Padre es Jesús, Jesús es el Padre, no hay más. Y ahí están los unitarios en ese dilema. Aquí está hablando recuerda que hay dos clases de conocimiento, una clase es de vista o de oír, pero otra clase es vivir. Conocer verdaderamente el carácter y todo. Y Cristo Jesús está mencionando de ese tipo de conocimiento.
si ustedes me conocen a mí ahora, me conocen a mí, también a mi Padre conocerías. ¿Por qué? Porque la misma identidad del Padre, el carácter del Padre lo estoy reflejando yo hacia ustedes. Y desde ahora dice, le conocéis y le habéis visto. Le conocéis en ese sentido de conocer a Dios. Él pidió que tú y yo le lleguemos a conocer. Y Cristo vino a la tierra aquí para hablarnos de Él, para dar testimonios de Él, para que nosotros le podamos conocer. Y cuando Jesucristo viene y dice, mire, ustedes me están viendo a mí, me están conociendo a mí, por las palabras que yo hablo, conozcan de mi Padre, porque he venido a dar testimonio, no de mí, sino de ¿quién? Del Padre que está en los cielos. Y el capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo aquí en la tierra? Que le conozcamos al Padre eterno. Él vino aquí para que nosotros le conozcamos. Él hizo todo para que nosotros le conozcamos. Es más, les dijo, mire, yo lo que hago aquí no lo hago porque yo quiero hacerlo, sino todo lo que yo hago, lo hago porque el Padre me manda a hacer para que ustedes lo conozcan a través de mis acciones al Padre eterno. Esa es la intención, el conocer y entender. El conocer y entender. Ok, por lo tanto, es muy importante, el apóstol Pablo a los Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escucha esto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo pedía por la iglesia para que la iglesia llegue al conocimiento de Dios, porque quien conoce a Dios difícilmente se va a engañar, va a dejar de engañar por cualquier falso apóstol o profeta o pastor llamado Johnny V. La Luz. Así aparecen ahora los profetas y los apóstoles. O por allá aparece un apóstol, Zacarías Armando Plata. Se aprovechan de la falta del conocimiento de Dios y sacan provecho con unos cuantos versículos fuera de contexto para su favor. Y lo peor de todo es que todo el pueblo dice, amén. Amén. El pueblo vive engañado por este tipo de personajes iluminados que hoy por hoy han trastornado y siguen trastornando a la iglesia del Señor. Hombres amadores de sí mismos que tienen como fuente de ganancia a la iglesia del Señor, que su objetivo número uno es tener dinero a costillas de una congregación. Entrevistaban a un predicador, miré una entrevista a un predicador y el predicador decía que él tiene el derecho de una audiencia de 1,200 personas, tiene el derecho de él cobrar el 50% de los diezmos de la congregación. En otras palabras, el 100% llega a la iglesia y a él le pertenece, el 50% le pertenece a él. Y la periodista le decía lo siguiente, decía, pero mire, yo quiero que me explique algo. Si Dios con ser Dios, dueño de todo, Dios con ser Dios pide el 10%, ¿por qué usted siendo humano pide el 50%? ¿Y sabes qué dijo el pastor? Si Dios pide eso porque Él no necesita, porque Él no hace la labor que yo hago. Yo hago una labor por todo el mundo y necesito ese 50%, es más, me hace falta todavía. Y todo el pueblo dice amén. Es impresionante cómo hoy el ser humano, la iglesia del Señor ha sido engañada de una forma impresionante. ¿Por qué? Por no conocer al Dios de la Biblia. Así que mis amados hermanos, es muy importante que tú y yo no nos olvidemos de que vamos a estar en esta serie hablando acerca del Dios de la Biblia. Hoy no hemos presentado a Dios aún todavía. La próxima semana te voy a presentar a ese Dios como Padre y entenderemos muchas cosas y así sucesivamente. Es vital que tú y yo conozcamos al Dios de la Biblia, porque el día de mañana las Biblias serán retiradas. El día de mañana el engaño será masivo. Dice la palabra que Dios va a dar permiso para que se desate una ola de engañadores por todo el mundo
a la cabeza del falso profeta, presentando a dioses que no son el Dios de la Biblia. Pero es allí donde tú y yo tenemos que tener claridad de quién es el Dios de la Biblia, aunque no tenga Biblia. Y no nos dejemos engañar. Recuerda lo que dice la palabra, que muchos serán engañados, y si aún le fuera posible, engañarán aún hasta los escogidos. Y los escogidos somos aquellos que hemos conocido a Dios tal y cual como es Él, y hemos aprendido de Él. Y es importante que tú y yo pasemos por este proceso de conocer a nuestro Hacedor en todo su contexto. Pónganse de pie, por favor.